Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras doradas en el muro de honor del Senado de la República la leyenda Ifigenia Martínez, una mujer de Estado. El dictamen considera una iniciativa de la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz del 9 de octubre del año en curso. Se le dio primera lectura en la sesión de ayer, 10 de diciembre. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta este día, consulte la Secretaría de la Asamblea. En votación económica, sí se autoriza que se omita su lectura. Con gusto, presidente. Consulta a la Asamblea en votación económica. Sí se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, presidente. Se concede el uso de la palabra para presentar el dictamen a la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz a nombre de la Comisión de Gobernación. Hasta por 5 minutos. ¿Qué pasó con el sonido en la tribuna? A ver. Con el permiso de la presidencia. Adelante. En honor a la memoria de Ifigenia Martínez, mujer de Estado, difícilmente olvidaremos este 2024, un año que marca un antes y un después en la vida democrática de nuestro país. Los ojos de Ifigenia Martínez pudieron ser testigos de la transmisión de poderes entre el mejor presidente de la historia y la primera mujer presidenta de la historia. Cuando Ifigenia nació, las mujeres no podían votar. Creció en un mundo desigual. Por espacio de casi 30 años, no vio a su madre, ni a sus abuelas, ni a otras mujeres votar. Las mujeres no teníamos derecho a votar. Fue una conquista de las mujeres el poder participar y ser representantes populares. Ifigenia Martínez fue una mujer extraordinaria que con su pensamiento y su acción abrió caminos para la participación pública de las mujeres. Para muestra, un botón. A mediados del siglo pasado había dos visiones de política fiscal en nuestro país. Una que veía la política fiscal como un instrumento para estimular la inversión pública y otra consideraba que la política fiscal podía promover una mejor distribución del ingreso al ampliar el mercado interno. Ifigenia fue impulsora de la segunda. Resaltó el fortalecimiento de las empresas públicas del Estado y la equidad en el financiamiento del gasto. Su propuesta en política económica la planteó durante décadas: equilibrar con crecimiento, con distribución del ingreso, con la intervención de un Estado fuerte para lograr la transformación social y la integración democrática de la nación. Estas convicciones siempre las mantuvo presentes. Por eso creemos que sin duda Ifigenia fue una hija ilustre de nuestra democracia. Investigadora, primera directora de la Facultad de Economía de la UNAM, primera mexicana graduada en maestría y doctorado por la Universidad de Harvard, que aportó
a la transición democrática e hizo un llamado puntual a incluir la ética en el ejercicio del poder público, haciéndolo con integridad, con entereza, con carácter y con argumentos. Por ello, hablar de Ifigenia es hablar de una legisladora constructiva y perseverante en la lucha por el acceso a los derechos humanos, de una legisladora perseverante, constructiva y además de una legisladora defensora de la soberanía nacional, de la igualdad, de la justicia social, del fortalecimiento a la educación, al bienestar y al humanismo. A la maestra Ifigenia nadie le puede regatear su determinación ni su templanza interior para superar adversidades. Nadie puede poner en duda su incansable añoranza para lograr un México más justo y más equitativo. Hoy, al honrar su legado y revalorar su tenacidad, celebramos que esta soberanía inscriba en el muro de honor Ifigenia Martínez, mujer de Estado, en señal de admiración y gratitud a su historia, lucha y memoria. ¡Viva por siempre Ifigenia Martínez! Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senadora Sosa. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, a nombre de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros senadores, hago uso de la palabra como presidenta de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para presentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se propone la inscripción en letras doradas en el muro de honor del Senado de la República el nombre de Ifigenia Martínez, una mujer de Estado. El Muro de Honor del Senado de la República es un espacio emblemático dentro de este recinto legislativo dedicado a rendir homenaje a hombres y mujeres, instituciones y acontecimientos históricos que han contribuido de manera significativa en la construcción y fortalecimiento de la nación mexicana. La inscripción del nombre de Ifigenia Martínez en el Muro de Honor de este Senado es el reconocimiento que las y los senadores de esta legislatura hacemos a una mujer que, más allá de partidos políticos, fue una mujer comprometida con la justicia social y la defensa de políticas económicas para reducir las desigualdades. Ifigenia Martínez fue economista, política, académica, diplomática y luchadora por el respeto de los derechos humanos y de la igualdad de género, quien sobresalió de manera importante en esta época en la que las mujeres no tenían posibilidades de participación en la política. En la academia fue la primera mujer mexicana en obtener una maestría y doctorado en economía en la Universidad de Harvard. Fue una académica comprometida con la formación de nuevas generaciones, primera directora de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, profesora de Finanzas Públicas de la investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Fue una de las principales defensoras de la universidad tras la invasión del ejército en Ciudad Universitaria en 1968, catedrática del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. En la política, fue militante activa del PRI de 1966 a 1988, cofundadora del PRD, partido en el que militó hasta el 2018, y militante de Morena desde entonces.
Fue diputada federal en 4 ocasiones, senadora de la República en 2 ocasiones, integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Fue una de las primeras mujeres en alcanzar posiciones de alta responsabilidad en la administración pública. Ocupó distintos puestos dentro de la Secretaría de Hacienda, en la oficina del presidente y también fue embajadora de México ante la ONU. Por todos los logros y méritos académicos y profesionales, contribuyó de manera sobresaliente al desarrollo democrático y a la promoción de políticas justas e inclusivas que continuarán inspirando a generaciones presentes y futuras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Latifa Martínez Simón. Como lo permite el reglamento, su artículo 198, reglamento del Senado, debido a que el dictamen que nos ocupa consta en un solo artículo, se discutirá en lo general y en lo particular y en un solo acto. Todas las intervenciones que tenemos registradas son a favor, son 4. Pedimos ajustarse al tiempo. Tiene la palabra la senadora Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente, compañeras, compañeros. Gracias. De verdad me da mucho gusto que el Senado de la República haya tomado la decisión a partir de la propuesta que viene, y estoy segura por la votación unánime que tendremos, de inscribir en nuestro muro de honor el nombre de Ifigenia Martínez. Aquí vemos compañeras, compañeros, que la conocimos, que la tratamos durante muchos años, que la queremos. Y digo que la queremos porque incluso cuando una persona con la que uno ha convivido, a la que admira, que ha aportado tanto, es tan cercana, aunque ya no esté físicamente, sigue estando presente en nuestro corazón y en nuestros afectos. Pero en el caso de Ifigenia, no es un asunto solamente del ámbito personal el hablar de ella. Tiene que ver con una figura que aportó al país. Y cuando hablamos de Ifigenia y hablamos de la importancia de generar figuras que se conviertan en ejemplo, Ifigenia es de aquellas personalidades que son no solamente un símbolo, sino que también nos convocan a asumir compromisos, a luchar, a trabajar, a dedicarnos a construir un México mejor. ¿Qué fue lo que aportó Ifigenia? Cuando hablamos de ella, generalmente hablamos de una mujer que efectivamente rompió diques porque estuvo enfrentando obstáculos desde que nació. Ella nació en un momento en el que las mujeres no podían votar ni ser elegidas. Fue parte de esa generación que vivió una transición para que las mujeres llegaran al espacio público. Pero no solo estuvo en el espacio público, sino que estuvo con una presencia muy destacada, una gran economista, una mujer que además a partir de su convicción de defender a México, de impulsar su crecimiento, su desarrollo, de hacer de nuestro país un mejor lugar para vivir con derechos plenos para todas y todos, a partir de la economía se afilió a una visión, a la visión keynesiana, que ponía en el centro el papel del Estado, porque estaba convencida de que, a diferencia, como ya lo dije el día que se le rindió homenaje en San Lázaro, en la sesión solemne el día de su fallecimiento, no solamente consideraba que el Estado tenía un gran papel que cumplir, sino que tenía que hacerlo vinculado a una planeación democrática
que garantizara las condiciones para construir un país con igualdad. Fue Ifigenia una mujer afiliada a la visión keynesiana que ponía el Estado en el centro de la responsabilidad de cambiar la vida de las personas y de la sociedad. Concebía que el Estado podía transformar si asumía su trabajo a fondo. También era una mujer que estuvo presente no solamente en el ámbito nacional, como la primer directora de la Escuela Nacional de Economía, como subsecretaria de Hacienda, sino también en el ámbito internacional, en Naciones Unidas como embajadora de México. Y concebía que la soberanía había que defenderla, no rompiendo relaciones con el resto del mundo, sino además de manera específica, en el caso de los Estados Unidos, construyendo esa soberanía a partir de tejer relaciones mutuamente beneficiosas. Una visión más urgente que nunca el día de hoy en estos tiempos que vivimos. Ifigenia, cuando no se utilizaba el concepto de romper techos de cristal, fue una mujer que en su vida propia cambió las condiciones de las mujeres porque abrió caminos. Como lo dijo en el último texto que redactó antes de fallecer y que lo preparó desde días antes, en el mes de septiembre, antes de su fallecimiento, y que lo dejó como un legado a su familia, preparado para entregarle la banda presidencial a la primer mujer presidenta de México, a Claudia Sheinbaum. Decía Ifigenia en ese escrito: yo misma he recorrido tantas batallas por la democracia y la justicia que me siento profundamente emocionada. Es decir, sin declararse feminista, sin ser una mujer que planteara que era fundamental abrir esos espacios, los abrió directamente. Termino señalando que su ejemplo, su visión debe ser seguida por todas y todos nosotros. Y termino haciendo una solicitud, señor presidente, a todas y todos, y es que cuando se inscriba en letras de oro su nombre en este muro, tengamos la posibilidad de invitar a su familia. Me hubiera gustado que estuvieran desde el día de hoy, pero que lo hagamos en esa sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora García Medina. Y por supuesto que la mesa directiva se hará cargo de que la familia de la compañera Ifigenia Martínez y Hernández sea invitada a la ceremonia en que se devele su nombre con letras de oro. Sí, senadora Sosa, ¿con qué objeto? Presidente, que hoy estuvo presente su nieto y ya fue invitada a la familia. Muy bien. Bueno, pues lo que redunda no hace daño, la mesa directiva hará lo propio. Muy bien. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Jacob Polensky-Gurwitz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Hace un momento estuvieron, mientras se acerca la senadora Polensky, artesanas de Chiapas, estuvieron aquí en el Pleno, me van a pasar sus nombres, pero ya no me los hicieron llegar, que están ofreciendo su maravilloso arte popular en el primer piso, en la esquina le llaman o algo así, aquí en el Senado de la República. Así es que, compañeras, compañeros, los invito a que compren ahí sus regalos navideños con quienes están hoy vendiendo su arte popular. Adelante, senadora Polensky. Gracias, presidente. José Martí decía: honrar, honra. Y hoy es momento de honrar a una gran mujer. La inmensa contribución de Ifigenia Martínez, una mujer cuya vida fue sinónimo de integridad, de compromiso con la justicia, de lucha por la democracia y la justicia social. La inscripción en el muro de honor del nombre de Ifigenia Martínez es un acto que trasciende al tiempo. El muro de honor es un espacio reservado para quienes han dejado una huella indeleble en la historia de nuestra nación. Hablar de Ifigenia
es hablar de una mujer pionera en todos los sentidos. Fue la primera mexicana en obtener el grado de economista en Harvard, una de las intelectuales más destacadas en el ámbito económico y político de nuestro país. Su gran sensibilidad y aguda visión le permitieron identificar y denunciar las desigualdades estructurales que aquejan a nuestra sociedad. Su vida fue un testimonio de lucha incansable por un México más justo y equitativo. En su labor como legisladora, se destacó por defender el patrimonio nacional y por proponer políticas que privilegiaran a las mayorías más desprotegidas. Su participación fue clave en la creación de unas instituciones y estrategias que han fortalecido nuestra soberanía y han desarrollado la economía del país. No podemos dejar de mencionar su papel fundamental en la conformación de la corriente democrática, un movimiento que cuestionó las prácticas autoritarias y abrió el camino hacia la democratización de México. Junto a grandes líderes como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Andrés Manuel López Obrador, ella fue clave en la gestión de una nueva época política para nuestro país. Su contribución en la educación fue destacada. Docente, formadora de generaciones de economistas, compartió su conocimiento y gran pasión por el análisis crítico y comprometido. Gracias a su labor, innumerables estudiantes comprendieron que la economía no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para transformar la realidad en beneficio de todos. El legado de vida de Ifigenia Martínez se construye en los libros de historia, en los registros parlamentarios, sobre todo en la memoria y en los corazones de quienes aprendimos mucho de su ejemplo. Nos enseñó que la coherencia entre el discurso y la acción es una gran virtud, que la lucha por la justicia no tiene tregua ni límites y que todos debemos contribuir al bienestar colectivo. Recordamos con cariño el momento histórico en el que Ifigenia Martínez impuso la banda presidencial a la doctora Claudia Sheinbaum. Su figura nos inspiró permanentemente para no claudicar jamás, para mantenernos firmes en la defensa de los valores que nos identifican como nación y a trabajar incansablemente por un futuro digno para todas y para todos. Hoy inscribimos su nombre en el muro de honor del Senado de la República para recordar a las futuras generaciones que las grandes transformaciones se logran con valentía, con integridad y con profundo amor por México. Las mujeres y hombres del Partido del Trabajo invitamos a respaldar esta propuesta y a rendir homenaje a una mujer extraordinaria, cuyo nombre merece estar grabado para siempre junto con las grandes de nuestra historia. Haremos que Ifigenia Martínez, como ejemplo, lo mejor para esta nación. Y por supuesto, la inscribiremos en ese muro y la llevaremos siempre inscrita en nuestro corazón. Unidad nacional, todo al poder, al pueblo. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora Polemski. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Favor, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, una mujer visionaria, una mujer adelantada a sus tiempos, así también fue la maestra Ifigenia Martínez. Catedrática, diplomática, servidora pública, legisladora y política, una mujer siempre mexicana, completa y firme convicciones, que encabezó grandes luchas en diferentes frentes y allanó el camino, siendo un ejemplo de perseverancia, de trabajo decidido en movimientos y luchas por la pluralidad y la construcción de nuestra democracia. Economista, maestra, doctora por Universidad de Harvard, convirtiéndose en la primera mexicana en obtener el título cofundadora de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe.
asesora del secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, coordinadora de asesores del secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, fundadora del Partido de la Revolución Democrática, junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, al igual también con el doctor don Porfirio Muñoz Ledo, una mujer clave en la vida pública, política, social y económica de nuestro país. Hablar de la maestra Ifigenia Martínez es hablar de una mujer entregada al servicio público. Ha sido y fue diputada federal, también ha sido 2 veces senadora, que trabajó hasta el último momento de su vida, pero lo digo así, a lo mejor de manera física, porque en nuestros corazones y en nuestra enseñanza siempre estará viva. Por eso, ella fue puntual en su mandato, fue puntual en su forma de hablar, en su actuar, en su amabilidad y gentileza. Yo tengo gratos recuerdos de ella porque siempre se dirigió con una servidora con esa atención y ese amor. Por eso, como miembro del Movimiento de Regeneración Nacional, tuvo un papel activo para la consolidación de nuestro proyecto de nación e inauguró el segundo piso de transformación, que es nuestra 4ª transformación, entregando la banda presidencial a nuestra primera presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Ella como presidenta del Congreso de la Unión. Todos recordamos ese momento porque fuimos parte histórica en esos instantes, en ese momento tan esencial en nuestro país, que es nuestro México. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ella quiso participar en los momentos históricos, por eso es que quedó grabado ya su historia y seguirá grabando en los muros de honor de este Pleno y de esta Cámara de Senadores. Mujer de Estado. Muchos avances se reivindicaron en los derechos de las mujeres en nuestro país y fueron gracias a su gran entereza y amor a la patria. Es por eso que en este momento de grandes reformas en materia de igualdad de género, de lenguaje incluyente, una auténtica política de bienestar y prosperidad compartida, las mujeres que nos inspiramos en la maestra y que es una gran mujer como ella, somos agentes del cambio e impulsoras de los temas de mujeres en México. Aún tenemos por delante una gran agenda por reducir las brechas de desigualdad y acabar con todas y cada una de las prácticas machistas que viven en la sociedad. Por ello, las senadoras y senadores tenemos un gran compromiso y por eso un merecido reconocimiento en inscribir en el muro de honor de la Casa de las Leyes y el Federalismo la leyenda que dirá así: Ifigenia Martínez, mujer de Estado, porque además de honrar su memoria, trascenderemos en su ejemplo, que es un gran legado, que siempre anteponer ante cualquier interés es por el bienestar común y los intereses superiores de nuestra patria y de nuestro pueblo, porque la patria es primero. Por eso, que viva la memoria de la maestra Ifigenia Martínez, que viva la lucha de las causas de las mujeres de México, que viva nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por las mujeres, por nuestro México y por nuestra patria. ¡Viva México, compañeras, compañeros! Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Guerra Mena. Tiene el uso de la palabra la senadora Sacil de León Vilar, del Grupo Parlamentario de Villar. Sí, no pasa nada. El Grupo Parlamentario Morena. A favor. Con su permiso, senador presidente. Adelante. Compañeras y compañeros senadores, nos encontramos aquí para honrar la valentía, el compromiso y la visión de una mujer cuya vida fue un estandarte de la lucha para nuestros derechos políticos como mujeres. Y me refiero a nuestra entrañable compañera, la maestra Ifigenia Martínez Hernández, mujer de convicciones claras, referente en muchos aspectos para las mujeres mexicanas y para distintas generaciones de economistas, servidores públicos, legisladoras, legisladores, políticos, políticas, diplomáticas y diplomáticos de nuestro país. Su trayectoria no solo transformó el México como lo conocemos, sino que inspiró a generaciones enteras a romper los techos de cristal y a conquistar espacios que alguna vez nos fueron negados a las mujeres.
Ifigenia Martínez fue una de esas primeras mujeres en muchos ámbitos que lograron abrir brecha en un tiempo en donde nada era fácil para nosotras, en un tiempo en el que los espacios de decisiones eran prácticamente inaccesibles para las mujeres. La maestra Ifigenia Martínez no solo ocupó esos lugares, sino que los transformó. Una mujer de Estado que, a pesar de las adversidades propias de su tiempo, con su vida y obra forjó un camino para que más mujeres ocupáramos esos espacios de decisión. Fue también una de las primeras mujeres en alzar la voz desde aquí, desde este Senado de la República, representando a un partido de oposición, desafiando con ello las estructuras tradicionales del poder. Su liderazgo como fundadora del Partido de la Revolución Democrática y su papel en la corriente democrática nacional fueron muestra de su compromiso con la democracia y la justicia social de nuestro país. En el 2014, cuando nació nuestro movimiento, la maestra Ifigenia Martínez decidió unir sus fuerzas con este proyecto y en el 2018 acompañó incansablemente a Andrés Manuel López Obrador en su histórica búsqueda por la presidencia de la República. Su experiencia, liderazgo y visión fueron esenciales para consolidar este movimiento que ha marcado un antes y un después en la vida política de nuestro país. En el transcurso de su destacada trayectoria, ocupó diversos cargos, culminando una vida dedicada al servicio al prójimo como presidenta de la Cámara de Diputados en la 66ª legislatura. Fue en este el último encargo de su vida en el que tuvo el honor de entregar la banda presidencial a la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, marcando un momento histórico y simbólico. Senadora, para me permite un momento. Le queremos pedir a todos y todas, compañeras senadoras, senadores, que pudieran guardar silencio para escuchar adecuadamente a la oradora. Muchas gracias. Adelante, senadora. Gracias, presidenta. Marcando un momento histórico y simbólico para la lucha de todas nosotras por la igualdad de género en nuestro país. En el 2021 se convirtió en la 8ª mujer en la historia en recibir la Medalla de Honor Belisario Domínguez, el máximo reconocimiento otorgado por este Senado de la República para honrar a quienes han contribuido de manera excepcional al progreso y el bienestar de la nación. Pero su legado trasciende más allá de los cargos que ocupó o los honores que recibió. Ifigenia Martínez será recordada como una académica comprometida con la formación de nuevas generaciones, una economista brillante que dejó una huella indeleble en su disciplina y una política total que defendió incansablemente los valores de justicia, igualdad y democracia. Su vida representa para todas nosotras lucha, constancia, perseverancia y compromiso con las causas. Todo ello bajo un contexto adverso para las mujeres. Compañeras y compañeros, la maestra Ifigenia Martínez Hernández fue un ejemplo de amor al servicio del pueblo. Y no solamente eso, su generosidad, sabiduría y experiencia nos inspiran a seguir construyendo un país más justo, más equitativo y más igualitario. Hoy, al reconocer su invaluable contribución a México, se hace justicia a su vida y a su legado. Al proponer que su nombre sea inscrito en este muro de honor, acompañado del adjetivo que mejor describe su lucha, Ifigenia Martínez, una mujer de Estado. Esta leyenda no solo reconoce su papel como arquitecta de la democracia moderna, sino que también como una figura clave en la consolidación de la igualdad y la inclusión en todos los ámbitos.
La maestra Ifigenia Martínez fue mucho más que una servidora pública ejemplar. Fue un símbolo de esperanza, inspiración y cambio. Aunque su partida física representó una gran pérdida para México, sus luchas y sus logros vivirán en la memoria de la nación y en cada mujer que vea en su vida un ejemplo a seguir. La maestra Ifigenia Martínez Hernández, su nombre trascenderá en el tiempo en este recinto junto a los nombres de hombres y mujeres, por favor, senadora, que han engrandecido con sus acciones a nuestra patria. Concluyo, presidente. Concluyo citando a nuestra galardonada. La llegada a la presidencia de Claudia Sheinbaum es una culminación de una lucha que hemos atravesado generaciones enteras de mujeres. Mujeres que con valentía hemos desafiado los límites de nuestros tiempos. Por todo lo anterior, es que en el grupo parlamentario de nuestro movimiento votaremos a favor del presente dictamen para que esta leyenda de Ifigenia Martínez, una mujer de Estado, quede inscrita con letras doradas en este recinto, pero sobre todo en la memoria colectiva de todas y de todos las y los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto. Gracias, senadora. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Sí, compañeras senadoras, les recuerdo otra vez que para hechos va después de que se haya votado que está suficientemente discutido. Con gusto, presidente. Consulta a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Suficientemente discutido, presidente. Tengo 4 personas que han solicitado, senadoras que han solicitado la palabra para hechos, pero antes informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán, quienes acuden por invitación de la senadora Reina Celeste Asencio Ortega. Agradecemos su presencia en esta sesión, esperamos que su visita sea provechosa para su desarrollo profesional. Sean bienvenidas todas las personas que nos acompañan de la Universidad Michoacana. Como les decía, tenemos 4 intervenciones para hechos. Tiene la palabra la senadora Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 2 minutos. Les pedimos atenerse al tiempo. Celebro que este Senado de la República pondrá en el muro de honor, después de la votación, a una gran mujer que es Ifigenia Martínez, que es una mujer que siempre predicó con el ejemplo, que nos abrió las puertas, que ensanchó los caminos para que hoy tengamos aquí en esta Cámara de Senadores paridad. A mí me emociona mucho porque tuve la oportunidad de conocerla, de caminar con ella en muchas batallas desde la izquierda, y siempre ella fue la primera mujer que estudió en Harvard, la primera mujer que fue senadora de la República en un partido de la izquierda, la primera mujer que fue directora de la Facultad de Economía. Y recuerdo que en una entrevista que yo le hice en 2016 para un libro que se llama Las mujeres, liderazgos de mujeres de izquierda, me contaba cómo enfrentó al ejército cuando fue directora de Economía para que no entrara al ejército a la UNAM. Y así muchas anécdotas de todo lo que vivía, porque prácticamente le tocaba estar en un mundo de hombres. Pero esa mujer de gran entereza también nos dio ejemplo hasta el último momento de su vida de que no basta luchar, tenemos que estar ahí las mujeres. En ese discurso que no pudo pronunciar el día de la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ella escribió esto: su llegada a la presidencia es la culminación de una lucha que hemos atravesado generaciones enteras de mujeres, quienes con valentía desafiamos los límites de nuestros tiempos. Hoy, junto con ella, con Claudia Sheinbaum, llegamos todas y abrimos paso a una nueva era.
estas palabras sabias de Ifigenia Martínez son importantes para que sigamos la lucha de las mujeres. Doña Ifigenia, que predicó siempre con el ejemplo y con gran entereza. Recuerdo, y con eso culmino, que una vez estábamos en un mitin y ella, hace algunos años, alguien le acercó la silla para que se sentara. Y ella dijo, no, yo voy a esperar el mitin, que duró más de 2 horas, parada. Y yo le pregunté, ¿por qué doña Ifigenia no se sienta? Y ella me dijo, las mujeres siempre tenemos que mostrar la entereza, no importa la edad que tengamos, siempre tenemos que predicar con el ejemplo. Larga vida a doña Ifigenia Martínez. Gracias, senadora Mojica Morga. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Adelante. Vengo a proponer que este Senado haga un pequeño esfuerzo editorial para imprimir este libro visionario que editó la UNAM en 1989, desde luego escrito por doña Ifigenia, donde se explican las principales razones de nuestro atraso y propone una ruta hacia la prosperidad con justicia. Lleva por título Algunos efectos de la crisis en la distribución del ingreso en México, escrito en 1989, y es que pues una de las principales virtudes de Ifigenia es de que fue una académica ejemplar. Fue de las primeras economistas en identificar que las barreras que dificultaban nuestro progreso era un injusto repartición de los ingresos que versaba principalmente en la explotación de los trabajadores y de las trabajadoras. La voz de Ifigenia siempre se alzó en contra de estas teorías del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, en el que proponían que se debería asegurar primero las ganancias de las grandes empresas, sin importar que se pagaran salarios de hambre. Para Ifigenia y muchos de sus seguidores y de sus exalumnos, la causa primera de nuestro crecimiento raquítico no estaba en la magnitud de las ganancias o de las pérdidas, sino en la magnitud y amplitud de nuestra pobreza. Tenía razón en que la economía debía seguir al pie de la letra una idea central. Para crecer es necesario hacer un reparto justo de los frutos del trabajo que acabe con la pobreza. La historia le está dando la razón a doña Ifigenia Martínez. La política salarial y la política de bienestar de la Cuarta Transformación ha reivindicado los ingresos y el nivel de calidad de vida de las trabajadoras y las trabajadoras. Gracias, Ifigenia, nunca te olvidaremos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Loera de la Rosa. Muy bien, que la haremos nuestra. Tiene el uso de la palabra ahora la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario Morena, para hechos hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Yo saludo con mucho gusto esta iniciativa que fue producto de un punto de acuerdo de la senadora Olga Sosa. Quiero saludar desde aquí a el nieto de la maestra Ifigenia, Toño Rojas Navarrete, que se encuentra presente con nosotros, con nosotras, y decir que realmente la maestra Ifigenia Martínez fue una precursora en toda la amplitud de la palabra para muchas de nosotras, las mujeres mexicanas. Quiero señalar que, como aquí se ha mencionado, fue una destacada economista que rompió desde luego este techo de cristal para que las mujeres estuvieran ocupando el papel que ella ocupó en la academia, que siempre estuvo al lado de todas las iniciativas que se hicieron por parte de la misma izquierda y que su trabajo fue ejemplar cuando hubo ese desprendimiento del Partido Revolucionario Institucional, se constituyó el Frente Democrático Nacional y tuve el orgullo de conocerla y poder decir que fue mi amiga
cuando el ingeniero Berto Castillo declinó a la presidencia de la República por el Partido Mexicano Socialista para el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas frente a lo que fue ese fraude electoral de Salinas de Gortari. Ifigenia siempre estuvo al pie del cañón, decimos. Ifigenia estuvo defendiendo a los estudiantes en el 68. Ifigenia estuvo participando desde la izquierda y quiero decir también que a pesar de las largas jornadas que teníamos de discusión en los partidos de izquierda donde se acostumbraba hasta el amanecer, ahí estaba la maestra Ifigenia trabajando, discutiendo, siempre presente, votando por la transformación. Finalmente, decir que la maestra Ifigenia siempre fue una feminista en sus actos, una demócrata en sus decisiones y una maestra para todos y para todas en sus enseñanzas. ¡Viva la maestra Ifigenia Martínez de Navarrete! ¡Viva la maestra Ifigenia quitándole el Navarrete! ¡Viva la maestra! Gracias, senadora Castillo Juárez. Finalmente cierra esta lista para hechos la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 2 minutos. Con su permiso, presidente. Adelante. Aplaudo la iniciativa de mi compañera Olga Sosa porque realmente la gran mexicana Ifigenia Martínez fue una pionera de la lucha por los derechos de las mujeres y un faro de esperanza para muchas generaciones. Sus palabras y acciones resonaron en los muros de esta Cámara. Una de las máximas representantes de izquierda mexicana y una de las primeras que abrió brecha a la participación política de las mujeres. Fundadora del Partido de la Revolución Democrática, junto con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo en 1989. En un contexto donde la política se percibe frecuentemente como elitista y distante, ella fue la voz de aquellos que históricamente han sido silenciados. En 2021 el Senado de la República le otorgó la medalla a Belisario Domínguez por su aportación a la vida política y social de este país. Hoy, cuando enfrentamos retos de género, de violencia de género, de la igualdad sustantiva, el lenguaje incluyente y la paridad, el legado de Ifigenia Martínez sigue vigente. Donde quiera que estés, querida Ifigenia, siéntete orgullosa de haberle recordado al mundo que una mujer fuerte no es aquella que nunca falla o no se equivoca, sino que la que nunca se rinde. Hoy más que nunca, que viva siempre Ifigenia Martínez en los corazones de las mexicanas y los mexicanos, principalmente de los de izquierda. ¡Viva Ifigenia Martínez! Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora Robles Gutiérrez. Informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, quienes acuden por invitación del senador Agustín Dorantes Lambarre. Agradecemos su presencia en esta sesión y esperamos que su visita sea productiva para su desarrollo profesional. Sean bienvenidas todas las personas procedentes de la Autónoma de Querétaro, esta Casa del Federalismo. Le recuerdo a la Asamblea que este dictamen se va a votar, se discutió y se votará en lo general y en lo particular en un solo acto. Y hay una sola reserva de la senadora. ¿Ya no hay reservas? Ah, ¿la retiró? Sí. Ya no hay reservas. Entonces, al no haber más personas oradoras registradas, realizaremos la votación en lo general y en lo particular en un solo acto con las modificaciones aprobadas por la Asamblea. Ninguna. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Pregunto nuevamente si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Pregunto nuevamente si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema.
Adelante. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Estamos por cerrar el sistema. Presidente, procedo a dar el resultado. Conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 107 votos, de los cuales 107 son a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, por lo que hay unanimidad, presidente. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se inscribe con letras doradas en el muro de honor del Senado de la República la leyenda Ifigenia Martínez, una mujer de Estado. La verdad es que es un acto de plena justicia a una gran compañera cuya ausencia pesa no solo al movimiento, sino como consta a todos quienes nos dedicamos a la política. Larga vida a Ifigenia Martínez Hernández. Remítase al Diario Oficial de la Federación para su publicación.